la última encuesta de Datum publicada de cara a las elecciones peruanas, hacia las elecciones generales de 2026, en la cual muchos analistas coinciden en que no se da nada nuevo, ¿no? Ujú. Los de arriba siguen bajando, los de abajo siguen subiendo, y hay algunos que se mantienen, pero no es un escenario que, digamos, sorprende, ¿no? Claro. Tenemos, a ver, ¿qué nos dice la pauta? Tenemos que la encuesta de datos publicada, como les digo, en el diario del Comercio, muestra que Renovación Popular encabeza la preferencia con 6.8%, seguido de Fuerza Popular con 6.2%, mientras que Juntos el Perú, con su candidato Roberto Sánchez, se ubica en tercer lugar con 4.3%. Ahí tenemos la gráfica de la encuesta. Hay que reconocerles que son partidos políticos que, más allá de nuestro gusto político, de alguna manera se están consolidando en el tiempo. Sí. Se están manteniendo en el tiempo, están logrando curules, están logrando autoridades, están logrando una ideología relativamente sólida, están acumulando un grupo de votantes sólido y Sí. que, repito, más allá de que yo esté en contra de cualquiera de ellos, no les voy a reconocer de que están empezando a ser partidos un poco característicos del país en muchos tipos de elecciones. Que eso pasa cuando tienes una marca política que trasciende el tiempo, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, bueno, Fuerza Popular, la FP Naranja está desde hace por lo menos 15 años o 20 años. Fuerza Renovación Popular se ha encargado los últimos 10 años de mostrar su marca por todos lados. Y o sea, aparte, Renovación Popular venía de alguna manera como que es una especie de hijo de Solidaridad Nacional. Aparte, claro. aparte porque se ha encargado también de pintar todo de celeste en la ciudad, y eso aúna al recordatorio. Al igual que en su momento todas las escaleras eran amarillas, ahora estamos son pasando celestes. a una ciudad celeste. Y eso tiene que ver mucho con un tweet que vi mirando fijamente una cifra. Lo tenemos, creo, ahí. El 53% de encuestados no conoce el símbolo o logo político para las elecciones presidenciales. O sea, la mitad de gente que hoy día, si fuera la votación hoy día, no sabe a qué partido o a qué candidato refiere el símbolo que está en la cédula electoral. Y eso me parece gravísimo y va muy acorde con los resultados que tenemos hoy día, porque ¿quiénes están arriba? Esos candidatos que tienen partidos políticos con recordatorio, ¿no? Estos somos, a estos postulamos. Puede ser que tú ni siquiera sepas quiénes postulan a senadores o diputados del Partido Fuerza Popular, pero sabes que la marca le pertenece a Keiko Fujimori, y sabes que la marca algo ha hecho en estos últimos años. Y quien sea fiel a ese partido va a marcar el partido, independientemente que sepa o no por qué diputado en específico votar. Esta es la consecuencia directa de tener, pues, no sé, 26 partidos que están postulando. ¿No son un poco más de 30, creo? Pues sí, puede ser más, ¿no? O sea, tenemos tantos partidos postulando, con tantos partidos vientres de alquilero que se han creado recién en los últimos 5 años, que ahí está el resultado. Tenemos 53% de gente que no reconoce los partidos políticos que figuran en su cédula electoral. Y aparte, hay partidos políticos que van con plancha, entre comillas, completa, presidentes y parlamento, y hay partidos políticos que solo van por parlamento, no tienen plancha presidencial. Y tal vez por eso nuestra duda de ¿son 20 y tantos, son 30 y tantos? Sí. Porque creo que sí son 20 y tantos candidatos a la presidencia, pero sé que hay partidos que no tienen plancha presidencial. Sí, y esto es, o sea, es grave, es triste y sobre todo es perjudicial para la ciudadanía, porque deberíamos al final identificar mínimo primero el del partido que al menos nos llama la atención. Sí. Tal vez primera impresión, pero al menos ir conociendo al menos su logo, su eslogan. O sea, a mí me costaba hasta hace una semana de reconocer visualmente por qué partido iba Jorge Nieto. Sé quién es Jorge Nieto. Sé que su partido... Buen Gobierno. El Buen Gobierno. Justo también lo quería agarrar como ejemplo porque he estado informándome un poquito de Jorge Nieto, pero realmente, y ahora en base a lo que me estás diciendo, porque no lo había pensado, no sé cuál es el símbolo. Sí había escuchado Buen Gobierno, sí había escuchado Jorge Nieto, pero no sé cuál es el símbolo. Y eso, o sea, esa es una cuestión de branding, es una cuestión de marketing, es una cuestión comunicacional. Así que a las campañas, o a los asesores de comunicaciones de las campañas presidenciales que quieren ostentar por lo menos un buen porcentaje en las diferentes cámaras del Congreso, un poquito más de empeño por brandear a su candidato,
absolutamente con el logo de su partido porque hay, de nuevo, repito, 53% de gente que no sabe a qué partido político pertenece el candidato de su elección, ¿no? Claro, ahí recién, imagínate, va con una camisa todo de blanco, al costado sí está su cartelito del buen gobierno, pero no sé, a mí me cuesta igual identificarlo. Curiosamente creo que recién lo veo, porque cuando lo he visto en algunas entrevistas, obviamente no sale con su logo. Cuando se presentó, por ejemplo, en Brutalidad Política, un programa que de vez en cuando veo, que lo dirige Caballero, no lo vi con su logo, pero pues sí lo escuché porque me llamaba la atención la entrevista. Así que tienes razón, ahí son problemas de imagen, de marketing, ahí de la gente que está detrás y que se encarga de vender la imagen más que el contenido. Sí. Y bueno, creo que eso también nos da pie para hablar de los dos candidatos que están subiendo en la encuesta, y que bueno, ahora que están subiendo, la gente se está informando más de ellos y aparecen cosas entre buenas y malas. Lamentablemente a veces más malas. Estoy hablando de Jorge Nieto y de Wolfgang Grosso. Sí, o sea, es algo que sí he aprendido analizando esas encuestas, es que el margen de subidas y bajas, o sea, el porcentaje de los que suben o bajan es tan poco igual que puede estar dentro del margen de error. Claro, siempre el margen de 2%. Subes 1%, ¿no? Subes 1%, no es nada, ¿no? Bajas 1%, no es nada en las encuestas. Obviamente, el día que se vote 1%, imagínate, puede definir una elección. Igual que el empate técnico que hasta hace 3 semanas había entre Renovación Popular y Fuerza Popular. Sí. La diferencia era, creo que 0,3 hace 3 o 4 semanas. Sí. Y que si bien ahí sí hizo una ventaja, como es una encuesta y el margen de error es 2-3%, empate técnico. Sí, ahora mira, el analista Juan de la Puente dice que según la encuesta IEP Peruanos, que es otra encuesta que también tiene casi los mismos resultados, puede ver 3 cosas. Hay 3 tipos de candidatos. Los candidatos que suben, los candidatos que bajan, los candidatos que suben y los candidatos que se mantienen. Entonces, de los candidatos que caen desde enero, están López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Martín Vizcarra. ¿Y qué pasa? Que cuando los candidatos caen en el último mes de las elecciones, en el último mes de la carrera, es muy difícil que reviertan esa caída. Sobre todo si son el último mes, que es lo que le está pasando sobre todo a López Aliaga y a Keiko Fujimori. Están bajando el último mes de campaña y eso no es bueno para ellos. No quiere decir que se vayan a quedar fuera de la segunda vuelta. Pueden quedarse uno de ellos, pero claro, su aceptación... Hablando estadísticamente, hablando de los antecedentes, difícil que se recuperen de esa bajada. Y es más, con la cantidad de indecisos, hasta se pueden quedar fuera, ¿no? Pero bueno, la tendencia aplica a que uno de los dos va a pasar. Luego, los candidatos que suben, ¿no? Alfonso López Chau, Wolfgang Grosso, Jorge Nieto y Roberto Sánchez, ¿no? Las 4 opciones de izquierda, salvo la de Grosso, que la de Grosso también es una opción de derecha, que claro, serían el componente que le estaba faltando. Ahora, ¿por qué estas candidaturas están que suben? Porque el porcentaje de indecisos pertenece en su mayoría al voto sureño, al voto del centro. Son electorado que aún no decide su voto porque ven que no hay un candidato de izquierda que represente el sentir que comúnmente es de izquierda, ¿no? Comúnmente... A pesar de que tenemos partidos políticos de izquierda con presidentes... Pero ninguna candidatura representa lo que ellos están buscando. Entonces, por eso es que recién ahorita ellos, incluyo, a raíz de la premura, a raíz de estar ya cerca a las elecciones, decimos, bueno, votamos por el menos peor, ¿no? Esta muletilla que está súper de moda. Entonces, tenemos ahí a veces es cierta. Sí. A veces es cierta. Ahí tenemos como lo repito, a López Chau, tenemos a Nieto y tenemos a Roberto Sánchez, que justamente pertenecen a partidos de izquierda, que suben poco porcentaje, 1 o 2%, pero a un mes puede ser que eso sea significativo, ¿no? Ahora, no te aseguro que uno de los 4, o que 2 de los 4 vayan a pasar a la segunda vuelta. Siguiendo el antecedente de Castillo, es muy probable de que terminemos hasta engañados por las encuestadoras. Es más, el análisis más adecuado que hace un medio de comunicación a esas alturas es: todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar, nada está dicho. Y en realidad es lo más responsable, ¿no? Y tenemos al tercer tipo de candidatos, que son los que suben muy ligeramente, ¿no?
como Acuña y como Luna, que claro, están ahí 3.2, 3.6, o sea, ni siquiera es un porcentaje de subida muy significativo. Lo ¿no? curioso también es que me parece a tomar en cuenta que si bien estos candidatos están bajando, tienen esta tendencia a la baja, pero aún bajando hay cierto margen, acorde a las encuestadoras por supuesto, hay cierto margen entre el tercer y cuarto puesto. O sea, estarán bajando, pero pareciera que no es una bajada grave o fulminante. Claro. Pareciera. Pero como bien dices, al final van a hablar las urnas. Sí. Al final ahí terminaremos viendo y al final también veremos cómo se pelean ahí los representantes, los accesitarios ahí por sus votos. Algo bastante común. Pero ciertamente me llama bastante la atención los dos que se está hablando últimamente. Por eso los menciono tal vez un poquito de énfasis. Porque mucho ya hemos hablado y escuchado de Rafael López Aliaga, de Keiko Fujimori, de López Chau se estuvo hablando poco antes que te incorporaras al programa, estuvimos hablando de López Chau, de Carlos Álvarez también hemos estado hablando, pero de quien no hemos hablado mucho es de Jorge Nieto, porque tiene esta alza y ha aparecido en mapa ciertamente el último mes. Porque antes de este último mes poco se le conocía, o tal vez no se hablaba mucho, igual de Wolfgang Grosso. Ahí, aprovechando también hablar de Jorge Nieto, que ha estado subiendo, pero también han habido un poco de noticias acerca de las personas que están en su entorno. Porque se ha estado cuestionando que Jorge Nieto, reiteramos, de buen gobierno, ha tenido dentro de su plancha de candidatos al Senado, ha habido una persona, Jimena Guevara, quien presuntamente tendría vinculación al entorno de la cuestionada presidenta Dina Boluarte. Sí. Y justo como comentábamos tal vez antes de empezar el programa, quería preguntarte, ¿cuál es esta presunta vinculación? ¿Es algo, digamos, grave o es que tal vez era el círculo sin ser aparentemente alguien importante? ¿Qué es exactamente lo que se le ha cuestionado? O sea, Jorge Nieto ahorita está bajo todos los reflectores. Por supuesto. ¿No? Todo el mundo está atento. Hay un par de más, pero... Hay periodistas, opinólogos que quieren apoyar la subida de su candidatura y hay otros que la cuestionan por ser la opción de centro o la opción de izquierda que podría darle la lucha a Porky o a Keiko. Y en este ímpetu por fiscalizarlo, por investigarlo, han salido periodistas a cuestionar, como tú dices, ¿no?, la postulación de Jimena Guevara. ¿Quién es Jimena Guevara? Ella es una ex trabajadora del gobierno de Dina, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que fue el ministerio que primero presidía Dina antes de ser presidenta. Entonces, ya de por sí esa acusación le da una mancha a la candidatura de Nieto, porque dicen, ¿por qué postulas a gente que es parte de un gobierno que mató, un gobierno que lucró y un gobierno que no fue legítimo para muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso, el cuestionamiento hacia él es de carácter político. Lo que él ha hecho es decir, a decirle a Jimena Guevara, su postulante, que sea parte de la campaña. A esas alturas... Por un tema de imagen. Por un tema de imagen. A esas alturas ya no la pueden retirar de la lista. Es decir, si votamos apabullantemente contra Jorge Nieto, ella, por tener el número 12, puede que entre a la Cámara de Diputados, que es por lo que ella está postulando. Y sí, podemos tener en el Congreso a una ex trabajadora de Dina Boluarte, pero... bueno, él ha decidido simplemente apartarle la campaña, que más no puede hacer tampoco. A ver, producción, me parece que ahí tenemos un video. A ver, producción, ahí para escucharlo. Me parece justo escuchar cuál es su respuesta a estos cuestionamientos que sí los había estado leyendo un poco, aunque no mucha prensa lamentablemente no profundizaba mucho en ello. Por eso mi curiosidad de conversarlo contigo, que maneja mucho mejor este tema. Sí, ahí producción me dice que... Ahí está. Bueno, ahí parece... Ahí ahorita nos ponen el video, solo que hay un pequeño problema con producción. Después se queja de que le rebajan el sueldo, pero yo creo que a veces se lo gana. Yo creo que a veces se lo gana. Pero no, hay problemas técnicos. Yo creo que fácil es culpa del vaso de agua que derramaron sobre el equipo antes de que empiece el programa. O sea, ese programa casi no sale. Sí, pues, y por un vaso de agua. Por un vaso de agua. Pero bueno.
Estábamos hablando un poco de Jorge Nieto, que, a ver, como mensaje público, el dar este anuncio para lavarse la cara a él y al partido desde que ha conversado con ella para que se pueda apartar, dentro de lo político es acertado, era necesario, porque detractores ahí puede que empaticen un poco con Jorge Nieto, ya que tiene un antecedente ciertamente interesante, porque dentro de lo que he escuchado de Jorge Nieto hay una cosa nomás que voy a resaltar porque me pareció una buena acción. Voy a resaltar solo esto, de que en la época de PPK, cuando él estuvo ahí en el gabinete y viene el indulto a Fujimori, él renuncia. Él renuncia porque no estuvo de acuerdo, bueno, decisión particular, pero me agradó que defendiera su postura a ese punto. Es algo que voy a rescatar de Jorge Nieto, ahí por supuesto para que todos averigüen si les agrada o no como candidato, pero me llamó la atención y ese pequeño acto es el que me hizo de que, ok, estos días voy a dedicarle un poco más de tiempo para escucharlo. Claro. A ver qué interesante tiene como candidato. Ya, y en mi lista después está empaparme un poquito más de Carlos Álvarez. Porque Carlos Álvarez le he escuchado, al menos como premisa, cuáles son sus puntos. Algunas premisas un poquito exageradas o tal vez populistas, pero quiero evaluar cuáles son sus principales intenciones, cuáles son sus acciones. Porque viendo los planes de gobierno, he encontrado de todo un poquito. No voy a mentir y decir que los he leído todos. He leído, digamos, los que más me llamaron la atención. Y han habido planes de gobierno muy buenos y otros planes de gobiernos en un sentido técnico buenos y otros planes de gobiernos que son una lista de deseos. Sí. Y les digo lista de deseos no porque lo que quieran es malo. Porque, por ejemplo, todos me ponen de forma unánime, vamos a luchar contra la corrupción. Bacán. Pero ¿de qué manera? Bacán. La cosa es cómo. ¿Con qué acción? ¿A través de qué institución? Y que esas acciones también sean... Y que esas acciones sean... ¿Posibles? Posibles, ¿no? Que no dependan de más incremento presupuestal, de traer gente, o sea, tiene que ser una lista de deseos, pero posible, ¿no? a corto plazo, ¿no? Y esto es algo que también, y yo comparto aquí el sentir con muchos de los indecisos, es que, claro, ¿cómo creer en un plan de gobierno que ha sido desvirtuado en las últimas elecciones, ¿no? Pedro Castillo llegó con una bandera bajo el brazo, que claro, 2 años después se asumó, porque asumió la vicepresidenta que no estaba identificada con el partido con el que postuló y al final hizo lo que el Congreso quiso. Entonces, tu plan de gobierno sí es una hoja de ruta que marca cómo puede ser tu gobierno, pero al final siento que las decisiones en el Estado dependen de muchas cosas. Muy in situ. ¿No? Es el contexto del momento. Porque no solo gobierno el gobierno central, sino también los gobiernos regionales, también los alcaldes en su momento, una lista de deseos, por así llamarla, y bueno, cuál de todas sus promesas cumplieron. Por ahí incluso vi algunos videos, algunas críticas a Rafael López Aliaga de su lista de promesas incumplidas. Sí. Ahí lo vi como para reírme, porque la verdad desde el primer momento lo vi venir, pero cada quien con sus candidatos. ¿Tenemos ya la declaración? A verla. Usted ha trabajado en la presidencia y el Consejo de Ministros ocurrió justo cuando llegó Dina Boluarte a la presidencia. Se dice de que consiguió este puesto a pesar de su juventud y poca experiencia en temas de Estado porque tendría algún allegado a Nicanor Boluarte. Mi experiencia en gestión pública viene desde mucho tiempo antes de haber entrado en la PCM. Más allá incluso del Estado, yo he tenido columnas de opinión a nivel político. He también participado de ONGs, investigaciones. Entonces menciono esto para que no se haga la idea de que no tenía experiencia cuando entré a PCM, porque sí la tenía. Claro, puede tener experiencia, pero otra cosa es gestionar estos temas. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Quienes tienen responsabilidad política finalmente son los miembros del gobierno. En mi caso yo siempre he sido una funcionaria o una colaboradora. Parte administrativa. Exacto, como para poder solamente he tenido una parte administrativa. Pero ¿cómo consiguió ese puesto? Estuve en la Comisión Bicentenario de la Independencia en el 2021 y después de eso se me llamó al MIDIS porque justamente estaban buscando a alguien que apoye en temas de
coordinación parlamentaria. ¿Por qué me llamaron a mí? Tenía años de seguimiento a la coyuntura política. ¿Tiene nexo usted o su familia política con Nicanor Boluarte? No, absolutamente no, de ninguna manera. Acabo mi contrato en el MIDIS, que después de un tiempo me llaman a la PCM. Quien me convoca es el coordinador parlamentario de la PCM, que tenía igual 15 años de carrera ahí. Yo personalmente, porque creo que la preguntaba por ahí, no considero que mi caso haya sido un tema de cooptación del Estado, ni mucho menos. Usted ha trabajado en la presidencia y el Consejo de Ministros. Ocurrió justo cuando llegó Dina Boluarte. Momento A. Claro. El momento B es el momento en el que ella renuncia, que bueno, luego de su charla que con Nieto le Jorge dice Nieto, que se aparte de la campaña, más no de la lista, porque es imposible a nivel legal. a nivel legal. Ya la lista ya está hecha, ya rígida, ya no es Y ella intocable. dice lo siguiente, lo tenemos ahí también en video. En los últimos días se ha difundido información respecto a mi persona que establece un balance injusto. Como profesional he hecho carrera en la administración pública en base a mis capacidades y mi dedicación, y nunca he sido cuota de nadie en el ámbito estatal. Como candidata, mi postulación también responde exclusivamente al esfuerzo y al empuje partidario que he tenido, y no a favorecimientos o cuotas de terceros, ya que soy una mujer joven que empieza su carrera política con convicción. Sin embargo, siendo militante hace más de 6 años y reconociéndome como una mujer de partido, sé que las necesidades del país son impostergables y lo importante que resulta cautelar el bien mayor, que es la candidatura de Jorge Nieto. Es por eso que el día de hoy desisto de seguir haciendo campaña para poner a salvo la confianza que miles de jóvenes el día de hoy están depositando en Jorge Nieto y el partido. Me alejo triste y apenada de dejar de hacer lo que a mí más me gusta, que es hacer política. Pero estos momentos de crisis demandan poner las necesidades del país por encima. Muchas gracias. Por supuesto, quedará también el criterio de cada uno saber si su renuncia es justa o no. Yo, por supuesto, me doy una idea. Su cuestionamiento es bastante básico, por así decirlo. A eso iba. Estuvo en la PCM. Sí. Sí, pero me hubiera agradado que me digan algo más concreto, como ¿qué hiciste en la PCM? Sí. ¿Hiciste algo malo? ¿Apoyaste algo que no debiste apoyar? ¿Estuviste inmerso en alguna decisión cuestionable? Pareciera que no. Pareciera que su único pecado ha sido trabajar en la PCM cuando estuvo en el gobierno de Dina. Y eso me parece, o sea, yo entiendo que no hay que parecer, como periodistas, no hay que parecer que nos vendemos moralmente a un partido o que somos más afines a un partido o a otro, a un candidato o otro, pero no podemos tampoco hacer o guiar a la opinión pública a un apabullamiento cuando tienes a otros partidos políticos que llevan 50 candidatos cuestionados, que llevan homicidas, que llevan posibles feminicidas denunciados por agresión, corruptos confesos. Entonces, está bien decirle, oye, tienes una persona que no sé qué, bacán. Informarlo como dato objetivo. Pero luego el apabullamiento que se les está haciendo, yo creo que es un poco desmedido y que es un poco básico, porque no se le trata, o se le mide con la misma vara a personas de otro carácter político, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de conciencia al momento de informar, ¿no? Porque me parece que es válido que informes y que digas, porque al final esa persona, como te digo, si votamos todos los indecisos por Jorge Nieto, mañana ella está en el Congreso definitivamente. Hay que señalar estas cosas, pero hay que también tener la otra versión, ¿no? Porque si esa chica demuestra que no tuvo que ver con ninguna decisión política que ha llevado al gobierno a hacer lo que fue, porque ya terminó ese gobierno, entonces puede ser que tu labor simplemente haya sido ejecutiva, ¿no? De administración, me diste un rol, tenía que firmar tal documento, tenía que darle trámite, pero ayudar en la redacción. Pero no le firmé el permiso a la presidenta para que se vaya a hacer cirugías, pero no firme el acta. Las vacaciones. Exacto, cosas así, ¿no? Entonces, no firmé movilizar policías en tal marcha, ¿no? Exacto, y eso se le debe aplicar para todos los funcionarios. O sea, ser funcionario del Estado no te hace a ti una mala persona. Por más que el gobierno sea el gobierno que sea, ¿no? Por más que el gobierno sea de Fuerza Popular, si eres un funcionario del Estado, no te desacredita
para postular a otros puestos dentro del Estado. Entonces, sí me parece que ese es un estigma con el que tenemos que manejar bien, ¿no? Porque al final, o sea, hasta yo puedo ser funcionario del Estado mañana, no me gustaría, pero imagínate, y eso no me hace una mala ciudadana, una mala persona. Claro, Entonces, un ejemplo, yo podría ser funcionario el día de mañana, ahorita en el gobierno de Balcázar, no es que esté de acuerdo con su gestión, pero me salió una oportunidad laboral, supongamos, dentro de la PCM, en algún puesto, no sé, como asesor, ya que soy abogado. Y ok, desde mi profesionalidad, y porque lo vi como una buena propuesta, o vi ahí el concurso público, vi que había una buena remuneración, vi que cumplía con los requisitos, y me toca trabajar de la mano con algún ministro. Ok, yo trabajo, y por eso se me tiene que tachar a futuro, si es que entra otro gobierno, o si quiero iniciar una carrera política. Claro. Me parece ya un poco despedido. O como dice la Biblia, ¿no? Que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Entonces, si el cuestionamiento viene de una persona que trabajó para una campaña política, acá, Partido Morado, acá, Julio Guzmán, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, no hay que mirar la raba, el pajo. ¿Cómo es el dicho que se llama? No hay que mirar la paja en el rabo ajeno, una cosa así. Pero bueno. Lo que sí es cuestionable en la candidatura de Jorge Nieto es lo que se dijo en el Foco el fin de semana. No sé si tenemos ahí el clip, ahí Alex, que es estamos comentando un poquito. Contexto, pero esa es la declaración de un colaborador eficaz, que hoy sabemos que era José Miguel Castro, en el caso Villarán, ¿no? Tenemos el video para obtener con mayor detalle de qué se trata esta declaración que incluye a Jorge Nieto Montesinos. Nieto Montesinos ha aparecido en la encuesta de Ipsos, ha aparecido en la encuesta de IEP, hay que decirlo, ha habido una cierta corriente tiktokera en redes sociales que lo empieza a mencionar. Y claro, la gente se ha olvidado de su antecedente con Susana Villarán. En este documento que estamos mostrando en pantalla, por ejemplo, se menciona como un colaborador eficaz dice lo siguiente, ¿no? En esas circunstancias tengo conocimiento que el señor Valfredo Ribeiro de Asís tenía relación y conocía al señor Nieto Montesinos y le efectuó un pago de $60,000 primero y $60,000 a los pocos meses del año 2013. Nieto Montesinos me informó, lo dijo el colaborador eficaz en primera persona, me informó que el señor Valfredo de Asís le pagó. Sé que hubo correos donde se manifestaba que el pago se había efectuado al señor Nieto Montesinos. Ciertamente, Nieto Montesinos tiene que explicar si recibió o no recibió dinero después de la revocatoria proveniente de empresas brasileñas. Porque también en el documento fiscal se reseña que en ese periodo se adquirió un departamento y él ha dicho obviamente que lo adquirió con sus ingresos propios. Pero no es que el señor Nieto Montesinos pues sea un outsider que venga pues de la casta limpia de la política peruana. Tiene antecedentes por haber estado con Susana Villarán que tiene que explicar en campaña y que tienen que preguntárselo. Eso sí me parece grave. Eso me parece como para investigarlo. Porque ya estamos hablando de indicios de corrupción dentro de un gobierno o dentro de una gestión confesamente corrupta. Ahí tal vez un poquito para preguntarte, porque en el video no sé, tal vez no se detalla mucho a fondo, pero da a entender. Pero ¿hay claramente la razón por la cual se habría entregado este dinero? O sea, es en el contexto de la revocatoria. Coimas de Odebrecht. Puedo entender tal vez el contexto, pero posibles coimas. Sí. Ya, mantengamos el presunto. Ajá, mantengamos el presunto. Claro. Ya. Ahora, presuntamente recibió esto por coima. Ajá. Ahora, la declaración no la da a cualquier NN. No la da a cualquier persona, no la da a cualquier funcionario. La da un colaborador eficaz. Hoy sabemos que es José Miguel Castro. ¿Quién fue José Miguel Castro? Mano derecha de Villarán. No. Ya José Miguel Castro, ciertamente cuando se acercaba el juicio de Villarán, ahí pasó a otra vida, pero digamos, no es de poco considerar esta declaración, y yo creo que ahí los periodistas sí deberíamos ser incisivos, porque él tiene que responder por esa declaración que puede sepultar su candidatura. Ojo, ¿habrán candidatos peores que él? Sí. Pero que un candidato que se dice bueno no es bueno en la práctica, creo que es doblemente juzgado por la ciudadanía, incluida soy. Y si no tiene nada que ocultar, que salga a aclararlo. Sí. ¿Por qué? No. Porque tal vez, en un escenario posible, dentro de todo lo que lanzó el colaborador eficaz,
no todo es cierto, tal vez algunas cosas sí y otras cosas no. Lo digo, a ver, desde una perspectiva más penal. Esta declaración de este colaborador eficaz no es reciente. Era hace años, sí. Ciertamente antigua. Sí. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando un colaborador da información? Lo básico, corroborar. ¿Corroborar por qué? Porque como el colaborador eficaz va a recibir un beneficio a cambio de la información que da, es usual que un colaborador miente. ¿Por qué? Porque quiere librarse de la cárcel. Así que es obligatorio, por ley, de que luego de que viene la delación, la declaración del colaborador eficaz, como la que se ve en pantalla, la fiscalía empieza a investigar. Ok, tú me has dicho esto, colaborador eficaz, vamos a averiguar. No sé, como el tema de las avionetas de Vizcarra, que terminó Exacto. acá en su reciente condena. Colaborador eficaz, se corroboró. Cuando un colaborador eficaz da información sobre un caso, pero te da información de otro caso que tal vez exista o que tal vez aún no se abre, el Ministerio Público agarra ese extremo nuevo, abre otra carpeta paralela y dice, ok, investiguemos esto. Para dar el ejemplo, estos 60,000, este dicho, ¿es cierto? Vamos a tratar de averiguarlo. Y tratan. Ahora, tú lo sabrás mejor que yo. Para ser colaborador eficaz, tienes que haber presentado indicios de que eres una persona que puede decir la verdad. No hay un examen, digamos, riguroso acerca de tu veracidad, pero se valora muchísimo tu dicho y que vaya acompañado de pruebas que tú mismo entregas, pruebas objetivas, no solo tu dicho, o que des información de, ok, yo no tengo la prueba, pero sé dónde está. O sea, los clásicos casos, el de Vizcarra, por ejemplo. El de Vizcarra fue su dicho de la avioneta, él no tenía cómo demostrarlo, pero dio toda la información necesaria para llegar a facilitar eso. la averiguación. Ahora, también puede ser que con un colaborador, y ahí sí me salgo del tema, como Jaime Villanueva, ¿no? Que da mucha información cierta, corroborada, chats, audios, documentos, pero también se le escapan cositas que ya tienen que ver con su juicio crítico, como estas acusaciones que decían, no, Gorriti estuvo, o Rafael Vela fueron parte, que claro, son declaraciones o cosas que él le dice a la fiscalía, que la fiscalía corrobora como falsas. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, y justo tal vez como un pequeño comentario a Jaime Villanueva. En efecto, de lo que dijo, un 70% cierto porque fue corroborado, pero un 30% de lo que dijo o fue falso o tal vez siendo cierto, pero imposible de corroborar. Y no sé, para lanzarte los ejemplos, mencionó a muchos abogados de personajes políticos que, bueno, perdón, de funcionarios públicos, me corrijo, abogados de funcionarios públicos que asumieron la defensa. Como es propio de la ley servir, se les pagaba a través del Estado, eso es legal, no tiene nada de irregular, pero mencionaba que estos abogados hablaban con congresistas o hablaban con jueces y luego iban al funcionario y le decían, oye, te podemos arreglar esta situación, te podemos retrasar esto, pero están pidiendo 10,000, 15,000, 50,000 dólares. Villanueva mencionó con nombre y apellido a varios abogados que habrían incurrido en estas prácticas y que obviamente los abogados se enteraron, tomaron sus precauciones en el sentido de, ok, me estás acusando, me voy a defender, tengo derecho, y nunca se pudo demostrar lo que dijo y se tiene por falso. Solo para dar un ejemplo de que no necesariamente todo lo que diga un colaborador es cierto o no, pero ahí está el trabajo del Ministerio Público. Exacto. Es su trabajo hacer todo lo posible por corroborarlo o desvirtuarlo. Yo me acuerdo de una historia que está bien detallada en un libro periodístico que se titula La política del escorpión, de Américo Zambrano, un periodista del semanario Gil en sus 13, en el que cuenta que, claro, Villanueva dice que para limpiar a Dina se habló con el fiscal asignado al caso, ¿no? Un caso de lavado de activos. Y que también, bueno, Villanueva dijo que ahí el que facilitó todo fue Rafael Vela. Se corroboró esa versión con el fiscal del caso y con otros funcionarios más del despacho, y la versión no era cierta. O sea, dentro de su declaración hubo una parte en la que dijo se favoreció a Dina vendiéndole ese caso, pero no era cierto del todo porque, su declaración, porque había una parte en la que acusaba al fiscal Vela de haber sido también artífice de esto. Como intermediario ahí, claro. Que no fue cierto. Entonces, es un trabajón de la fiscalía el encontrar
la aguja en el pajar, hay que ¿no? desmenuzarlo. Y también eso es valorado al momento de dar un potencial beneficio a un colaborador. Un colaborador que dice absolutamente todo cierto y ayuda a corroborarlo, probablemente ese colaborador no tenga sanción penal como premio por la colaboración y obviamente por la calidad de información. Pero otro colaborador que da mucha información y que más que ayudar le da trabajo a la fiscalía, mucha, y sí logra corroborar algunas cosas, pero también hay muchas otras cosas que son falsas. La misma fiscalía dice, oye, tú realmente no has colaborado, me has obstaculizado, pero como me diste algunas cositas, ok, no vas a tener exención de pena. Te voy a dar un beneficio de reducción, que es posible. Reducción, te reduciré 5 años, 6 años, 10 años, pero igual vas a tener sanción porque realmente no me ayudaste.